Hablamos hasta ahora de materia y de energía. La materia era todo aquello que tenía masa, tenía peso y ocupaba un lugar, o sea, tenía volumen. Decimos que la energía es la capacidad de producir cambios en la materia. Para que el agua pase de estado líquido a estado gaseoso, necesito entregarle energía. ¿De qué manera? Por ejemplo, poniéndola sobre la hornalla de mi cocina. O sea, le estoy entregando energía en forma de calor. Cuando materia y energía se encuentran, se producen los cambios. Esos cambios pueden ser en la parte externa de los cuerpos, por ejemplo, y se llaman cambios físicos. O pueden modificar la estructura interna y entonces se llaman cambios químicos. Por ejemplo, si yo digo mesa, estoy haciendo alusión al cuerpo. En cambio, puedo decir que esa mesa está hecha de madera, de hierro, de chapa, de un montón de sustancias más. El cuerpo entonces es la forma física que le damos a las cosas. La sustancia, en cambio, es la clase de materia de la cual está constituida un cuerpo. Tengo cuerpos idénticos formados por sustancias diferentes. Un ejemplo, una mesa de plástico, de esas que usamos en el jardín, o una mesa de madera, la que tenemos en el comedor de casa. Tengo al revés, cuerpos diferentes formados de la misma sustancia. Por ejemplo, una mesa o una silla, ambas de madera. O por ejemplo, un vaso y una copa, ambos de vidrio. Cuando yo produzco o cuando se produce un cambio físico, puedo a veces hasta romper el cuerpo, pero la sustancia sigue siendo la misma. Por ejemplo, rompo una hoja de papel, rompo el cuerpo, la hoja, pero el papel sigue siendo papel. En cambio, cuando quemo una hoja de papel, lo que estoy destruyendo es la sustancia. ¿Por qué? Porque el papel dejó de ser papel y se transformó en cenizas. Es fácil darme cuenta que una mesa es materia. ¿Por qué hace ese ruido cuando la golpeo? Porque sus moléculas están muy, pero muy juntas. En cambio, por ejemplo, el aire no es tan fácil percibirlo como materia. Entonces vamos a ver las características de cada uno de los estados. En un sólido las moléculas están muy, pero muy apretadas. Prácticamente no pueden moverse, solamente vibran. En un líquido las moléculas están más separadas y en el estado gaseoso aún lo están más. Estas características hacen que los sólidos, los líquidos y los gases sean muy diferentes. Por ejemplo, en un sólido las fuerzas de atracción entre moléculas, obviamente si están tan cerquitas, son enormes. En el líquido las fuerzas de atracción entre moléculas son intermedias. Y en el estado gaseoso son muy pero muy bajas. Por eso, en un sólido tengo forma propia. En cambio, el líquido se adapta a la forma del recipiente que lo contiene y el estado gaseoso también. En el sólido, el volumen es definido. El espacio que ocupa es siempre el mismo. Obviamente existe el fenómeno de dilatación, pero luego lo vamos a explicar. En el líquido, el volumen que se ocupa también es definido. Y en el estado gaseoso, las moléculas de gas tienden a ocupar casi todo el espacio que tienen disponible, a desparramarse por todo el recipiente. Por eso su volumen no es definido. Estas características hacen que el sólido sea incompresible. ¿Qué quiero decir con esto? No lo puedo comprimir. No puedo lograr que el espacio que ocupa sea menor del que ocupa originalmente. El líquido es prácticamente incompresible y el estado gaseoso es compresible. De hecho, existen muchos mecanismos de aire comprimido. Puedo comprimir un gas. Por otro lado, el sólido no puede fluir. ¿Qué quiero decir con esto? Sus moléculas, al estar tan juntas,
no pueden rodar unas sobre otras. En el líquido tengo un fluido. ¿Qué quiero decir con esto? Sus moléculas pueden rodar unas sobre otras, por lo tanto puede fluir. Puede llegar a mi casa el agua mediante cañerías. No podría pasar si estuviese en estado sólido. El gas también es un fluido. Por lo tanto, sus moléculas se desplazan rodando unas sobre otras y el gas que llega a mi casa también llega mediante una cañería. Imposible pensarlo para el hielo, por ejemplo. Absorbiendo o liberando energía, puedo lograr que un sólido pase a estado líquido o a estado gaseoso. Y al revés, que un gas vuelva al estado líquido o que pase al estado sólido. Y también pueden ocurrir los cambios extremos. Cada uno de esos cambios tiene un nombre característico. Por ejemplo, si paso de estado sólido a estado líquido, ese cambio se llama fusión. Si paso de estado líquido a estado gaseoso, se llama vaporización. Si ocurre el camino inverso de estado gaseoso a estado líquido, se llama licuación o licuefacción. También es conocido como condensación. Si pasa de estado líquido a estado sólido, se llama solidificación. Pero pueden ocurrir los cambios extremos. Por ejemplo, puedo pasar un sólido directamente al estado gaseoso sin pasar por el líquido intermedio. ¿Cómo se llama esto? Volatilización. Y está el otro extremo, de estado gaseoso a estado sólido. ¿Cómo se llama? Sublimación. Todos los cambios que ocurren de izquierda a derecha se llaman cambios progresivos. ¿Por qué? Porque absorben energía. Necesito entregar energía, ya sea en forma de calor o de otra variable, para que ocurran los cambios progresivos. En cambio, cuando los cambios se producen de derecha a izquierda, se llaman regresivos. ¿Por qué? Porque son cambios que ocurren con liberación de energía. Entonces, los cambios de estado son cambios físicos. Vamos a ver ejemplos de eso. Entonces, vaporización no es lo mismo que ebullición. El agua de un río nunca ebulle, nunca llega a hervir, pero sin embargo se está transformando del estado líquido al estado gaseoso. Quiero decir con esto, no necesito que el agua llegue al punto de ebullición para que se transforme en vapor. Con entregarle una cierta cantidad de energía al agua, puedo lograr que algunas moléculas logren escapar, sin llegar al punto de ebullición.